tener. Bueno, yo creo que podemos ir empezando preguntándole a los participantes mediante el chat si ya todos vieron esta película de Netflix. Acaba de llegar la ambulancia, que sabes, como centro de comunicaciones. ¿Sabes que la vas a mirar? Bueno, tenemos a alguien que se ha identificado como iPhone, dice que obvio, obvio, haciendo referencia a la película. Andrés dice que sí también. Oscar Pantoja dice que aún no la ha visto, pero esperemos que con muchas ganas de verla en estos días. Gabriela dice que sí, ya la Saludos vio. a Oscar. Daniela también, Daniela Agudo y Daniela Marín también. Leo Montes la vio, dice que solo por la conferencia, lo cual es muy bueno también. Bueno. Veo que la mayoría la han visto. Uy, muy fuerte. Eso. Bueno, esperamos unos minuticos más a que el profesor Enerdo solucione el tema del video, o si no, pues arrancamos así, solo con el profesor Juan Conde en video y ya pues con el audio del profesor Enerdo. Démosle 2 minuticos. Yo no escucho.
Bueno, pues yo creo que empecemos, empecemos ya. Entonces, todos bienvenidos a este nuevo espacio que estamos, digamos que, inaugurando el día de hoy. Em, Tenemos bastantes participantes, tenemos 25 participantes, sin contar el profesor Juan Conde, sin contar al profesor Enardo Martínez y sin contarme a mí, Sergio Martínez, que trabajo en la biblioteca, encargado de la parte de educación, proyectos y cultura, y pues dándole espacio a este nuevo experimento que queremos repetir todos los viernes a esta misma hora. Em, pues podríamos empezar con el profesor Juan Conde acerca de esta película El Hoyo, y pues que nos haga una pequeña sinopsis y un pequeño resumen de la película. También el profesor Enerdo que nos cuente. Ok, comienzo entonces. Sí, señor. Bueno, primero que todo, pues buenas tardes para todos y todas las presentes. Muchísimas gracias a la biblioteca, a Sergio, y en general a la biblioteca por esta invitación que nos permite pues aprovechar un poquito nuestra clausura, nuestra cuarentena para compartir y hablar de las cosas que nos gustan, ¿no? Como en este caso el cine. Y pues, no, recordarles que la biblioteca tiene varios cineclubes muy interesantes y pues aquí estamos también como tratando de unificarlos un poco, ¿no? Ahora, pues en este periodo de cuarentena, la idea es aprovechar que estamos encerrados y bueno, los que tengamos acceso a ciertas plataformas o a distintas maneras de ver películas, pues aprovechar para ver algunas y poderlas discutir, ¿no? A mí, de hecho, pues la película El Hoyo, pues digamos que la tenía presente, pues por lo que está de tendencia y ha sido muy comentada y aparece siempre en los primeros pantallazos de Netflix, pero yo no la había visto, la vi esta semana también para un poco, pues, para estar en este espacio, en esta invitación. Y bueno, pues la idea un poco hoy es conversar sobre esta película. Sí, entonces voy a hablar un poquito de la sinopsis, simplemente el argumento, y ahorita ya con el profe Enerdo y con Sergio también estaremos conversando de varios temas pues, que hemos ido mirando un poco a través de esta película. Para los que no la han visto, por supuesto, ahí también me podrán complementar si se me escapa algún detalle importante. Básicamente es la historia de un lugar, de un sitio, está contada desde la perspectiva de un personaje que llega a este sitio, que después vemos que lo apodan El Hoyo, ¿cierto? Que es como una especie de prisión, aunque vamos a ver que no es exactamente una prisión, constituida por varios niveles. En cada nivel hay de a dos personas más o menos confinadas en cada nivel. La película empieza pues con este personaje que se despierta allí en el nivel que le correspondió, sin saber muy bien, parece que no recuerda muy bien, o bueno, sí recuerda cómo llegó allí, pero está un poco desubicado de cómo funciona el sitio al que acaba de llegar, y conoce al personaje con el que está compartiendo piso, ¿cierto? El protagonista se llama Goren y Trimagasi es el compañero que le tocó. Trimagasi pues es un señor ya adulto mayor, ¿cierto? Mientras que Goren es más joven, es un tipo pues como en sus 30, 40, digamos más o menos, 40 más bien como en sus 40. Y bueno, allí a través de Trimagasi se va enterando más o menos cómo funciona el hoyo, sabe que las personas permanecen en cada piso del hoyo durante un mes y que después los cambian y el piso que les va a tocar pues es aleatorio, puede que les toque más arriba o más abajo de donde están inicialmente. Pero bueno, la característica central del hoyo es que es una estructura con precisamente un agujero en la mitad, ¿cierto? Una estructura pues, una arquitectura sólida, vamos a hablar un poquito del tipo de arquitectura que maneja la película, ¿cierto? Pero pues tiene un agujero en la mitad por el cual baja una plataforma con comida, con un festín, con una cena, una gran cena, pero la particularidad del hoyo entonces es que digamos que
arranca llena en el piso 0, entonces aquí los pisos están invertidos a cómo funcionaría, digamos, en una, entonces por eso podríamos suponer que el hoyo efectivamente es una estructura subterránea, no un edificio hacia arriba, porque pues, generalmente uno cuenta los pisos de 1, 2, 3 hacia arriba. Aquí están contados, el 0 sería el primer nivel y de ahí empieza a descender. Entonces los pisos más altos son el 0, el 1, el 2 y los más bajos, pues entre más grande el número, más abajo está. La estructura entonces va bajando con la comida y se detiene unos pocos minutos en cada piso, de manera que pues, las personas del primer piso pues aprovechan para comer todo lo que pueden y a medida que la plataforma va bajando, pues la comida se va agotando, así que los que están en los pisos inferiores pues les tocan las sobras o no les toca nada, ¿sí? Y ese es como el, digamos, el recurso narrativo de la película. Entonces se nos empieza a contar cómo se comporta este personaje Goren. Al principio se le dedica pues mucho tiempo a su relación con Trimagasi, pero después empiezan a aparecer otros personajes, empiezan pues, a aparecer otros conflictos, digamos, ¿cierto? Y bueno, no creo que haga falta entrar en más detalles, de pronto ya hablando un poco de la película, pues básicamente, bueno, resumámosla, sinteticémosla de pronto para los que no la han visto. Básicamente entonces, después de que está en este primer periodo con Trimagasi y que entablan una amistad y se puede decir que son amigos, resulta que el siguiente piso siguen estando juntos y les tocan un piso muy inferior, y cuando se despierta Goren descubre que está amordazado, atado, que Trimagasi se ha despertado primero y lo ha amarrado. Y le dice, bueno, a pesar de nuestra amistad, usted me cae bien, pero yo soy más viejo que usted y yo ya tengo experiencia de que en estos pisos inferiores, cuando la gente empieza a sentir hambre, pues termina tratando de matarse mutuamente para comerse al otro y sobrevivir. Y pues usted es más joven y más fuerte que yo, entonces pues, yo tomé medidas y pues voy a hacer lo posible para que no sufra usted tanto, pero finalmente me lo voy a terminar comiendo, más o menos, ¿no? Y bueno, ahí empieza un poco ese conflicto. Ya creo que hasta ese punto de ahí en adelante entonces seguimos la historia de Goren sobre todo, de cómo él va cambiando de piso, se va encontrando con otros personajes, y bueno, ese es el puro argumento, digamos, y todavía empezar a decir qué puede significar, qué representa, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si alguien quiere añadir algo, de pronto, no sé si el profe Neldo está por ahí, o Sergio, algo de pronto que haga falta de esa descripción inicial del argumento, antes de que entremos un poco más ya al análisis. Y hay algo interesante, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Hay algo interesante y es que a esta cárcel entrar de dos maneras. Entras porque vas a cumplir una condena determinada por algo que hayas hecho en el exterior o entras voluntariamente. Pero cuando entres puedes traer un objeto del exterior, un objeto que es de elección personal de cada una de las personas que están insertas dentro de este espacio al que se entra durmiendo y en el que se cambia todo el tiempo, una vez al mes, durmiendo. Los cambios nunca se ven. Ellos entran a dormir en la última noche de su mes y despiertan en otro nivel. Y no tiene que ver, y este cambio es absolutamente aleatorio. Puede que emigres hacia otro espacio con el compañero o la compañera que tenías en el nivel anterior, o puede que cambies de compañero. Eso no lo determina la persona que está en la cárcel. Ese es un elemento que es importante. Y sí. Otro punto ahí a tener en cuenta es que no pueden nadie puede quedarse con nada de lo que va bajando en la mesa. Tienen que o se lo comen o lo dejan en la mesa, pero no pueden llevarse comida o guardar comida en sus habitaciones, digámoslo así, porque pueden experimentar un castigo que es o demasiado frío o demasiado calor. Entonces están limitados a comerse únicamente lo que les quepa en ese momento y nada más. Efectivamente. Y los personajes son Goren, que es el personaje principal, que es la historia que vamos a continuar a lo largo de la película. Trimagasi, que es su primer compañero, que lo acompañará también a lo largo de toda la película. Está Miharu, que es una
chica de lo del sudeste asiático, por sus rasgos físicos, que sube y baja todo el tiempo buscando a su hijo que está ahí dentro, aunque la persona que da acceso y que conoce, dice que conoce cómo funciona la cárcel, que es Inogiri, dice que ahí solo hay personas mayores de edad, que no existen menores. Está Inogiri, que ya la mencioné, y está Bharat, que es un personaje que entrará casi a medianía, casi cuando la película cambia de tono. Y finalmente está Brahman, que es un personaje asociado a Bharat, que se encontrarán en los personajes en uno de los niveles inferiores de la cárcel. Como ven, simplemente tiene 6 personajes importantes que son los que discursan a lo largo de la película. Los otros son en muy poca aparición, porque en realidad, no hay comunicación a través de los niveles. Normalmente se comunican de manera horizontal, pero no de manera vertical los personajes. Y eso es muy interesante y trae a colación algunas de las interpretaciones que se le han hecho a la película en cuanto a esa estratificación social vertical que se puede observar en algunos sistemas sociales. Ok. Les voy a pedir un segundito, voy a ver si me muevo para mejorar mi señal de internet, porque creo que aquí está un poco... Hola. Y a veces se queda congelado. Sí, un segundo voy a apagar un segundo la cámara y el micrófono y ya vuelvo con ustedes. Listo, profe, pues ya. Como ustedes saben, esta plataforma Zoom es gratuita, se está utilizando mucho en estos momentos de cuarentena de contingencia. Por ahí me salió un aviso que supuestamente en 7 minutos se cierra la transmisión. Entonces les voy a pedir el favor con ustedes que si lo saca de la transmisión o si nos cancela la sesión, volvamos a arrancar con el mismo vínculo, exactamente el mismo vínculo, para continuar con la sesión en el momento en que cancele o nos cierre la sesión porque es una sesión gratuita. Un dato que estaban comentando, por aquí estaba Diego comentando, haciendo alimentando pues en cuanto a la película, que cuando los personajes entran, cuando las personas entran a esa estructura, entran ya sea por voluntad propia o por haber cometido un delito y van a ganar algo importante, o van a ganar algo. En el caso del personaje principal, él dice que entró ahí porque va a adquirir va a estar titulado, va a tener como va a salir titulado de Una homologación. una homologación, exactamente. No sabemos de qué, sabemos si es o de qué área del conocimiento está hablando el personaje, pero pues es una cuestión que lo que digamos complementando lo que decía el profe Nerdo y lo que decía el profe Juan Conde, se gana algo, ya sea evitar una cárcel normal o, digamos, en este caso, una homologación de algún título. Hay algo interesante ahí. Entran y tienen tiempo de estancia ahí según hayan pactado de acuerdo al delito o al deseo que hayan tenido para entrar al lugar. Goren entra porque quiere hacer 2 cosas: dejar de fumar y leer el Quijote. No había tenido tiempo para eso y se presenta voluntariamente para insertarse en la cárcel para tener tiempo para leer el Quijote y dejar de fumar. Mientras que y entonces su estancia es de 6 meses. Mientras que Trimagasi, que se obsesionó con comprar un cuchillo
que es el cuchillo Samurai Plus, que se afila en la medida en la que va cortando cosas, y pues en su obsesión lanzó por la ventana de su casa un televisor y mató a un inmigrante que iba pasando por la calle, y por lo tanto, para no ir a un hospital psiquiátrico, pues se le da la posibilidad de estar un año en el hueco. De manera que lo más peligroso del hueco, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la película, es el último mes en el que se está en el lugar. Cuando Goren llega, Trimagasi está, le quedan 2 meses nada más de salida, y después, cuando Goren se encuentra con Bharat, le queda 1 mes exacto de salida del lugar. Entonces ese último mes es extremadamente conflictivo para las personas que se encuentran dentro de esta cárcel. Exactamente. Mientras el profe Alberto Conde llega, pues Podríamos podríamos hablar ir en cuanto a los 2 momentos que identificamos en la película. a los 2 momentos. Sí, Exactamente. la película tiene 2 momentos interesantes, y a lo mejor se deba al hecho de que esta es una película interesante que no encontró, con un argumento interesante que no encontró una productora que la amparara hasta hace 2 años. Y lleva 10 años intentando insertarse en el universo del cine. Comenzó como una obra de teatro, lo que se observa muy bien en los 3 primeros pisos, en los 3 primeros niveles, en el nivel 48, que es el primero en el que está Goren con Trimagasi, en el 171, donde también está con Trimagasi, y luego en el nivel 33, cuando se encuentra despierta y se encuentra con Timogiri. Ahí funciona muy bien este aspecto más de drama, más teatral, donde los personajes están muy bien dibujados, como decía el profesor Alberto Conde ayer, y sin embargo, a partir de ese momento, la película comienza a descender en carga dramática y va adquiriendo una carga de acción mucho mayor, que es lo que la va a terminar convirtiendo en casi una película de acción, como bien decía el director de la película, en una película de acción parecida o similar, con una acción así trepidante como la de... se me olvidó la película de Ridley Scott. Profesor Eneldo, Guerra Mundial Z, ¿no? Como comparación. Efectivamente, como Guerra Mundial Z, que lo habíamos visto ayer. Y, sí. y podemos ver esta diferencia justamente solo entre una parte de la película y otra. Pero como bien decía el profe ayer, la película, y es lo que más se ha comentado, la película es una película completamente metafórica. Como el profe es profesor de semiología, pues entonces dejamos a él la posibilidad de explicarles a ustedes con más detalle exactamente esa metáfora activa, metáfora viva que habíamos estado hablando ayer. Ok, bueno, y a propósito de lo que dice el profe Neldo, que sí, que es casi que son 2 películas distintas, ¿no? Bueno, pues, por lo menos en ritmo, en narración, en la importancia de los diálogos, ¿cierto? Efectivamente, sobre todo el comienzo, el primer piso, cuando están ahí Gorin y Trimagasi, pues es muy teatral, es una conversación y todo se sostiene en la conversación, ¿sí? Ayuda también, digamos, a esa dimensión teatral el que sea un espacio único, cerrado, ¿cierto? Perdón, disculpe, hecho, profe Juan, le interrumpo. En teoría me está diciendo aquí que queda menos de un minuto de charla, entonces si nos llega a sacar, los invito a utilizar el mismo vínculo por el que entraron para poder seguir la reunión, seguir este conversatorio. Siga, profe. Listo. Ok, entonces, el hecho de que sea prácticamente una locación, ¿sí? Claro, es una estructura que vamos a ver que finalmente tiene 333 pisos, etcétera, pero en locación puede ser un solo ambiente, que es, digamos, mucho más abierta, mucho más
se presta para distintas interpretaciones y eso pues también le da una riqueza particular. Sin embargo, también las metáforas tienen un problema y es que hay metáforas que son metáforas ya conocidas, metáforas muy reiteradas, y esas metáforas tienden también a volverse un poco, digamos, a perder su potencial, digamos, de significación, ¿sí? Y la pregunta que yo me plantearía es si el hoyo, ¿de qué tipo de metáfora es? De ese primer tipo que nos hace pensar, que nos genera, digamos, múltiples interpretaciones, o si de pronto también cae un poco para jugar con el motivo verbal de Trimagasi en algo obvio, ¿cierto? Y bueno, yo pensaba, con solo el tráiler uno como que ya se hace una idea, ¿no? Ah, sí, esto significa esto, ¿sí? Y puede parecer una metáfora obvia en un principio, ¿cierto? Es decir, tampoco es que sea un mensaje súper oculto que haya que matarse la cabeza para entenderlo, no, creo que cualquier espectador capta rápidamente que ese edificio, que esa estructura, que ese sistema de personajes, que el tema de la comida tienen un fin, digamos, como muy claro de representar algo más, ¿sí? Y la metáfora en ese sentido es una transferencia de sentido, una cosa en términos de otra, ¿cierto? Un traslado, metáfora significaba en sus orígenes traslado, desplazamiento, transporte de sentido, ¿no? Después ya en otras teorías de la metáfora se dice que una metáfora representa una cosa en términos de otra, ¿sí? Entonces hoy en día la metáfora se dice, la metáfora cognitiva que llaman algunos, busca representar algo que es complejo, abstracto, con muchos elementos, en términos de algo que es más sencillo, más concreto, más fácil de percibir. Y bueno, uno puede pensar que en ese sentido la película sí funciona metafóricamente, ¿sí? Porque nos pone algo que se entiende fácilmente en términos perceptivos. Estamos encerrados en un edificio, el edificio tiene pisos, la comida baja, uno puede moverse de un piso a otro, y si uno lo entiende en ese nivel literal, pues es muy simple, digamos, ¿no? Aunque también, pues, terrorífica un poco, sobre todo pensando en esta situación de enclaustramiento que estamos todos hoy en día. Pero entonces rápidamente empieza a aparecer la idea de, bueno, esto representa algo más, ¿sí? Y es algo más, si uno mira, pues uno puede deducirlo rápidamente o puede uno mirar lo que otros han dicho, ¿no? Que es una metáfora del capitalismo, tal vez es como la interpretación más recurrente que aparece, o que es una metáfora de una sociedad estratificada, y se representan básicamente las injusticias sociales de una sociedad estratificada, o que es una metáfora de la posibilidad o imposibilidad de la solidaridad en una sociedad estratificada, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es pues la metáfora que uno puede empezar a problematizar. Claro, yo ahorita para meternos por ese lado, pensaba también que pues si el otro poder que tiene la metáfora es que tampoco es tan unívoca, tampoco es tan, digamos, uno puede hacer varias lecturas metafóricas de la película, no es que sea una metáfora única y esa es la única interpretación. Y yo, por ejemplo, ayer les proponía a los amigos Sergio y al profe Neldo que, por ejemplo, otra metáfora puede ser la del cuerpo, ¿cierto? El hoyo también puede ser como ese cuerpo social, pero también el cuerpo individual, ¿cierto? La idea de la ingestión, la comida que entra por arriba y sale por abajo, etcétera. Además que la película también plantea en algunos momentos como esa idea no solo de la ingestión de alimentos, sino también de la excreción, de las heces, ¿sí? Por ejemplo, Göring, la estrategia que usa para persuadir a los del piso de abajo de que no se coman toda la comida, sino que solo la ración que les corresponde es, si no se comen lo que es, les lleno de mierda su plato y no van a comer nada. Entonces también hay como un juego ahí con esa cuestión fisiológica, digamos. Pero bueno, volviendo a la metáfora principal tal vez, que es la que se ha planteado más y la que se reitera más y que el mismo director la ha explicado y a veces sobreexplicado, pienso yo, ¿no? Es la idea de esa sociedad estratificada. Sí, ayer, por ejemplo, discutíamos nosotros si era solamente el capitalismo o exclusivamente una metáfora del capitalismo, o si podría funcionar como metáfora para otros tipos de sociedades en tanto haya estratos y en tanto haya una desigualdad y un escalafón. Un escalafón. O sea, por ejemplo, Sergio ayer mencionaba las castas de la India, ¿no? India, sí. Y como otra sociedad que también manejaba esto. En todo caso, creo que sí hay elementos que nos conducen un poquito más hacia esa idea de la sociedad capitalista, ¿cierto? Como por ejemplo el hecho de que digamos, en principio no hay una razón de ser de por qué yo estoy en un piso o en otro, no es por méritos, no es por castigos,
es completamente azaroso, ¿no? Y ese es uno de los elementos críticos, creo yo, que se le De pronto, puede referir a la opino película, yo, ¿no? Porque las cosas son así, no hay un orden que yo pueda contrarrestar o podríamos simplemente hacer. desarrollar el tema del azar un poco más adelante, que es como Sí, pues, uno de los más profundos. Hay algo que comentábamos ayer que nos exponía el profesor Enerdo en cuanto a la arquitectura del espacio. Sí. Y es que cuando uno mira la película, uno puede decir, bien, esto es una película surrealista, de surrealismo brutalista. Se mueve, es muy española, si uno se pone a mirarla. Se mueve entre el surrealismo a partir de la ensoñación, del sueño, de lo inconsciente que mueve la obra de Dalí, y buena parte de la obra cinematográfica de Luis Buñuel es una de las referencias que el propio autor, el propio director reconoce, pero con la obra de Luis Buñuel entra el egoísmo de los seres humanos, entra la incapacidad de los seres humanos para establecer empatía los unos con los otros, para ubicarse en el lugar del otro y tener conciencia de la necesidad y la pertinencia de la existencia del otro. Y entra también un elemento de la carencia de significado de la vida humana contemporánea a partir de esa propia incomunicación. Una de las referencias interesantes que se pueden ver en la película, pues nacen de El Ángel Exterminador de Luis Buñuel y también de la película Él de Luis Buñuel, que es una película aterradora de un hombre que se queda encerrado en una cabina telefónica, a nadie le importa, él no sabe qué hacer, no sabe cómo salir y termina suicidándose dentro de la propia cabina telefónica. Es una claro, película hay una cosa ahí, tremendamente aterradora. sí, Y sí, por ese lado es surrealista. Y por otro lado, lo brutalista está en que en esa esencia de la espiritualidad humana, de la incomunicación y el egoísmo y la falta de empatía, pues, se desnuda la esencia humana que se ve en todos los niveles, sobre todo Trimagasi lo deja muy bien claro, y a nivel arquitectónico, donde se muestra también la esencia del material con el que está construido el espacio. Es un espacio gris, muestra también lo esencial del vestuario, el vestuario sin adornos, sin un elemento personalizado, sino una estandarización general, igual que el espacio, y el espacio mismo que está conformado a partir de rectángulos que están apoyados en su base más larga, lo que ya preanuncia una estabilidad, preanuncia un sentido de fortaleza y de establecimiento de relaciones horizontales más no verticales. Y la película hace hincapié en eso cuando muestra la pared del fondo, los colchones, las camas, la las misma lámparas. imagen sí, del elemento que sube y baja. Pues ahí está todo este elemento brutalista que hace que se despersonalice también el espacio y se deshumanice. Claro, Entonces, sí, nos encontramos en un espacio que es amoral, tanto humanamente como físicamente, física y arquitectónicamente. De acuerdo. sí. Y una cosa ahí para añadir también a lo que decía el profe, que también ayer lo comentábamos, era esa referencia al ángel exterminador, que es una de las que reconoce abiertamente Galder Gastelu, que es el director. Y es que ese tema en el cine también pues tiene toda una historia, ¿no? El tema del encierro, Efectivamente. que se vuelve como una especie de experimento social también, ¿no? Y ese, en el caso del Ángel Exterminador, pues esta microsociedad burguesa que están como en una cena muy opulenta también, y de pronto descubren que no pueden salir, que no pueden salir de la casa, y no hay ninguna razón para ello, pero el caso es que no pueden salir, y el encierro los va transformando poco a poco, sus modales, pues muy burgueses, etcétera, se van deteriorando un poco todos esos lazos sociales, y se va también descendiendo, valga ahí el término tan metafórico, hacia esa especie casi de primitivismo, a ese estado salvaje, ¿cierto? Dado el encierro, dada la imposibilidad de salir, ¿no? Que nos recordaba ayer también el profe Nelson, que el desenlace, curiosamente, tiene que ver con salir de un encierro para otro, ¿no? Y salen del encierro social
y van a festejar una misa van a hacer una misa, se reúnen en una iglesia para festejar que lograron salir y se quedan encerrados en el espacio religioso. Claro. Y eso, Y bueno, sí, profe. sí. Bueno, no, y que sirva entonces ese pretexto un poco también para ubicar la película como en esa genealogía, digamos, de films de encierro, pero no cualquier tipo de encierro, ¿no? Porque uno pues puede pensar películas de secuestros, etcétera. Más esa película un poco de un encierro más abstracto, donde nunca es claro dónde están encerrados los personajes o por qué, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, se ha comparado mucho El Hoyo con la película El Cubo, pero la puede uno comparar también con, se me vino a la cabeza hoy otra que vi hace más o menos poco, una que curiosamente es una película rodada en Colombia, pero es una película, digamos, americana que se llama The Belko Experiment, que es lo mismo, unos funcionarios que quedan encerrados en un edificio y resulta que es un experimento social para ver cómo se matan entre ellos, etcétera. Snowpiercer, hablábamos Tenía ayer un poco a la también. cabeza también la película Snowpiercer, que es una metáfora similar, solo que como un poco siguiendo con esa línea de la verticalidad y la horizontalidad, es el tren que después de un apocalipsis, un caos climático, pues los sobrevivientes van en un tren que le va dando la vuelta al mundo, ¿cierto? Y ese tren está estratificado también por clases. Y bueno, películas más de corte de terror, otras más de ciencia ficción, otras incluso ya más sociológicas, como El Experimento, ¿cierto? Experimento. Pero donde Aquí en el chat, disculpe, profe, Diego H. Sosa nos referencia a la película Rascacielos de Ballard, tanto la novela como la versión cinematográfica, que son Ciertamente, sí. metáforas de y clases sociales en situación y de la encierro, obra, comenta él. sí, y también por ahí Diego decía otra parte de cosas que ahorita quiero retomar también, Ok. pero sí, la obra de Ballard en general, porque Ballard es un escritor que ha centrado su obra literaria en buena parte en cómo funciona la arquitectura en relación con los grupos sociales, ¿no? Entonces en Rascacielos también es casi una microsociedad ahí en un edificio, ¿cierto? Y donde también, y tiene muchísimos elementos que son muy comunes con El Hoyo también, efectivamente, de de cómo se deriva fácilmente en comportamientos completamente, digamos, salvajes, etc. Y bueno, cuentos de Ballard, ¿no? También saludos a Diego Sosa, un colega aquí también. Hablábamos hace poco que una de las narraciones del encierro muy pertinentes para esta situación que estamos viendo socialmente es el cuento Nicho 69 de Ballard, ¿no? Que también son dos personajes encerrados en un experimento cognitivo que resulta en que el encierro termina siendo un encierro psicológico porque les han hecho una manipulación de su cerebro y terminan sintiéndose confinados cuando en realidad no están exactamente confinados como ellos lo perciben. Y bueno, sí, uno ahí puede, sí, hace poco también otra de Netflix que se compara muchísimo con esas listas que aparecen de películas similares a El Hoyo, está esta de Circle, que básicamente también tiene que ver con cómo las personas, cómo el comportamiento individual tiene consecuencias en el comportamiento social y cómo si se es posible o no llegar a un estado de solidaridad o si definitivamente el ser humano va siempre a ver por sí mismo en situaciones extremas, ¿no? Que es algo con lo que estamos enfrentados en el mundo actual ahorita con estas circunstancias. Hay Bueno, algo que yo quisiera resaltar, pues no sé si están de acuerdo en que pasemos a esta parte, todo el simbolismo que hay frente a, todo el simbolismo pues que se encuentra uno con esta película. Ayer comentábamos que desde el mismo nombre de los personajes son puntualmente recetas, son o no ingredientes. alimentos, recetas, tanto en Mogiri como Baharat, como Miharu, como Goring, son recetas mundialmente conocidas. Y Y son nombres, lo Nombres de interesante platos que no vimos, o de condimentos o de viandas. condimentos, sí, o ujú, frases o cosas que son todas del Oriente. No sí, hay nada que refiera aquí al mundo occidental. de acuerdo. Lo interesante de la película, si lo miramos a otro nivel, es que los occidentales son los que preparan la comida, aunque allá arriba también hay una mezcla eh, de, de razas y De razas, de, digámoslo así. sí, pero están dirigidos por una cocina que es una cocina gourmet europea. Francesa podría ser tranquilamente. Pero los nombres Claro. principales de la película, de los personajes, son Goren, que en malayo quiere decir frito, y todo el mundo, todos los que
les gusta la comida oriental, conocen el nasi goreng. Es un plato indonesio que se puede disfrutar en Bogotá y que es como una especie de arroz frito, pero hecho con soya y con diferentes elementos vegetales y de carnes. El nombre de baharat es una mezcla de especies de la cocina turca, que para el que le guste la comida picante, pues puede Es el pedirlo, propio. porque muchos ingredientes son muy picantes. Y el de Bran Ban, que es el personaje que está asociado a Baharat, es el nombre que se le da en la isla de Java a la cebolla roja. Pero los otros, Trimagasi quiere decir agradecimiento, algo que él agradecerá a lo largo de la historia. Y Moguri quiere decir montaña de nieve, y se dice que quizás ese sea el nombre que se le dé en sánscrito al Himalaya, a la cordillera del Himalaya. Y Miharu quiere decir 3 primaveras en japonés. Ahí tuve que llamar a una estudiante mía, una ex estudiante mía, que se llama Miharu Miyazaki, para que me diera el significado de su nombre, porque cuando uno lo busca en internet, pues aparecen diferentes cosas. Y en japonés quiere decir 3 primaveras. Y lo curioso es que ninguno de esos nombres son nombres occidentales. Todos se refieren al mundo oriental. Y y cuando uno mira bien las personas que están presas o que se encuentran ahí en el hoyo, pues hay muchos que vienen de ascendencia rusa, que lo podemos escuchar perfectamente, y otros que vienen de estas áreas culturales que no son exactamente la occidentalidad. Y eso es algo que todavía no se ha pensado lo suficiente, pero por ahí hay un elemento simbólico interesante. Siguiendo por ahí, justamente, la comida es lo La único que comida. rompe con el concepto brutalista de la imagen que estamos mirando. Y tenemos, y el profesor Conde se sonreirá ahora, tenemos ahí un almuerzo lesamiano que baja todos los días a donde están las personas. Comienza como un almuerzo lesamiano y termina como una gran cantidad de platos y comida Cristalería. desperdiciada, sí, desperdiciada o mal comida. Pero ese elemento de desorden de la plataforma, de la comida de la plataforma, es lo único que rompe con esa uniformidad que tiene la imagen del resto de la película. Claro, sí, mientras todo lo demás es así, aséptico, brutalista, minimalista, como decía el profe, el festín es completamente barroco, ¿no? Un festín lleno de tortas, platos de todo tipo, y efectivamente creo que la comida es otro de los elementos que aparece ahí fundamental, ¿no? Además de los nombres de los personajes. Yo miraba precisamente ayer, compartíamos un cortometraje de Denis Villeneuve, este director canadiense que tiene películas tan interesantes que lo comparan muchísimo con El Hoyo. Incluso hay quienes han dicho que El Hoyo es un plagio de ese cortometraje. No me parece que sea, pues, tiene muchas coincidencias, por supuesto, pero son dos cosas distintas. Pero sí aparece también la idea de ese festín, ¿cierto? Si lo pueden buscar ahí, está en YouTube. Es un cortometraje muy interesante, muy cortico y como mucho más, muy concreto, ¿no? Y es una serie de personas que están también reunidas en torno a una cena muy frugal, o más bien muy abundante. Además, en el corto se hace más énfasis como al tema carnívoro, ¿no? Van todo tipo de animales, después en algún momento aparecen cabezas de rinocerontes, se comen a cuanto animal se les pase por delante, ¿cierto? Y también tiene un poco con esa idea de la gula, ¿no? El pecado de la gula que precisamente ahorita que hablemos un poco de las referencias y lo conectemos un poco con la Divina Comedia, la gula precisamente es como lo que impide que los pisos de abajo, digamos, es lo que genera la injusticia, digamos, ¿no? Que el que está arriba aprovecha para comerse todo y a pisotear la comida y no le importa qué va a pasar con los que están abajo, ¿no? Pero pensaba yo que en esta línea también la película se conecta con otro tipo de ficciones que giran en torno a la comida, a la cena. Efectivamente la cena al principio es un espacio para compartir el banquete, ¿sí? Muy familiar, y resulta que poco a poco va degenerando como en otro experimento social, ¿no? Que tiene que ver con eso precisamente de quienes pueden comer y quienes no, o cómo se desperdicia la comida, etcétera. Pero, por ejemplo, ayer lo conectamos con esta película del cocinero, el ladrón, su esposa y su amante, o con otras, ahorita se me escapa el nombre de esta película, que es un grupo de amigos que se reúne siempre a cenar,
y mientras cenan deciden a quién van a matar pues es una causa ética la que los mueve supuestamente, que es matar a personajes nefastos, digamos, del mundo en el que se mueven, pero entonces la comida se vuelve un pretexto también para maquinar, para generar también inequidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, es muy interesante el comentario que hace el profe ahí de lo oriental y lo occidental, porque en todo caso, sí, efectivamente los platos, si uno se pone a mirar en términos culinarios, hay dos platos como que se resaltan en medio de ese masacote de comida que todo el mundo pisotea y los ponqués y tal, que son por un lado los escargots, que son el plato favorito del protagonista, ¿cierto?, de Goren. Y finalmente también le dicen caracol en todo, el señor mayor le dice caracol todo el tiempo. De ahí es que Trimagasi le diga caracol, en fin. Y el otro es la panacota, ¿no?, que también hablaremos de ese elemento ahí. Pero bueno, antes de pasar a esos otros temas, y aprovechando un poco los comentarios aquí, el tema religioso que efectivamente aparece y que también aparece asociado con la comida, ¿verdad? Por ejemplo, es el personaje de Imogiri, la funcionaria del hoyo que termina metida allí en el hoyo por voluntad propia. Ella es la que introduce un poco ese tema casi crístico, ¿no? Como de comer, el que come tu carne y no sé qué, y es una cita bíblica y casi del Evangelio, que tiene que ver con comer o ser comido, ¿cierto? O con cómo si yo me como una persona, de alguna manera esa persona entra a formar parte mía, que es lo que le sucede a Goren con Trimagasi, ¿cierto? Que él lo sigue viendo después de que lo mate y se come partes de su cuerpo. Durante la película se vuelve como una especie de anciano, anciano sabio o consejero, ¿sí?, o mentor, ¿cierto?, que lo sigue acompañando y va comentando sus acciones, ¿no? Entonces, ese tema de la ingestión y del canibalismo, que es un tema pues muy asociado precisamente con esa visión evangélica casi, ¿cierto?, un poco de toda la historia de Cristo. Y bueno, por otro lado, sí, la asociación que también es muy fuerte entre Goren y ese Mesías, ¿sí? Goren en principio pues es un tipo que está casi como no de tiene paseo allá. funciona ahí en el hoyo, pero casi que es la misma Imogiri la que le termina dando esa misión. De pronto usted es el que vino aquí para introducir un cambio, ¿m? Y él efectivamente se convierte en esa especie de Mesías que se autosacrifica también, que bueno, eso podemos hablarlo con más detalle. Lo que nos comente por aquí, siga, profe Nerdo. Siguiendo con esa idea, también hay que recordar que Imogiri se encuentra con Goren en el piso 33. Es la edad que tenía Cristo en el momento en el que hace todo su sacrificio, muere y trasciende. En ese piso 33, ella misma se sacrifica para que Goren pueda continuar la tarea que ella misma le había inculcado para que él la hiciera. Y leyendo acerca de cómo fue realizada la película, pues el actor que hizo de Goren, pues bajó 12 libras en 6 semanas, 12 kilogramos en 6 semanas, para poder ponerse delgado y poder tener esa imagen de Cristo sacrificado que llega al fondo del hoyo. Del hoyo. ¿Cómo se llamaba el hoyo? Porque el hoyo tiene un nombre hermoso. Sí, sí, sí. Ayer lo comentábamos, pero... Centro Vertical de Autogestión. Eso. Autogestión de comida. Claro. Ese centro... de autodigestión, de pronto. Ese nombre como de organización o de institución práctica, ¿no? Que nos remite un poco también pues a todo el tema kafkiano que tiene la película, ¿cierto? Sí. Es de los personajes que no tienen muy claro por qué están allí, incluso un poco al teatro del absurdo, que se asociaba mucho con uno de los guionistas, con David de Sola, que fue el que se imaginó el argumento y lo desarrolló primero como obra de teatro, y efectivamente va un poco en esa lógica más del absurdo, ¿no? Sí. Un espacio abstracto del cual yo no conozco muy bien sus reglas y sin embargo estoy confinado en él y tengo que ver cómo sobrevivo, pero que aparentemente no tiene salida, ¿no? No se sabe cómo llegar a una salida de él, que también se conecta precisamente con esa idea del centro vertical de autogestión, ¿cierto? Sí. Que es uno de los guiños humorísticos. Yo por ahí leía que dicen que la película tiene algo de humor, pero la verdad no le vi. Uno no lo encuentra, sí. Sí. Es bastante negro de pronto el humor. Sí.
De pronto a los que nos gusta más la acción en la parte cuando empiezan a reventar cabezas mientras van bajando a punta de varillazos. Sí, cuando se vuelve más gore la película. Y bueno, Sí, aquí hay dos Sí, comentarios que van como en la misma línea, el de William y el de Diego, sí, del papel del anciano que aparece en alguno de los pisos ya cuando él está con Barat en su campaña por lograr que todo el mundo respete las raciones, etcétera, y se les aparece este señor que no, pero creo que hasta donde se no tiene nombre, no sé si alguien es, tiene presente el es, nombre, pero que es otro anciano sabio que les da como una directriz a esa misión que ellos mismos se han planteado, ¿no? mm, Y es, Bran efectivamente, Van, él les dice, él es el que les dice un poco que el postre, la panacota es el mensaje, y es el maestro de Bran Barat, Van. pues, y les dice, bueno, pero no lleguen directo a dar palo, primero traten de convencer con la palabra, y si la palabra no funciona, ahí sí, varilla para todo el garrote. que se pase por ahí. Sí, la violencia en varios sentidos. La violencia para generar el orden, la violencia para adoctrinar, porque había que educar a los que no estuvieran de acuerdo, algo que empezaron a hacer en el nivel 7. Sí, Claro, incluso algo que empezó a hacer desde antes Goring cuando amenaza a los de abajo con defecar en sus comidas, ¿no? Esas Porque esta trata de comidas. convencerlos, y Mogiri trata de convencerlos todos los días, no, mire, por favor, les puse una ración a cada uno, respétela y logremos que le llegue comida a los demás abajo. Pero obviamente la insultan, se le burlan, etcétera, ujú, y ahí es cuando llega la amenaza de Goring, ¿cierto? Entonces, Goren no es que en principio se ponga como un mesías, un salvador, decíamos, sino que es de pronto es un papel que termina él entendiendo que debe asumir, pero sí es el personaje de pronto idealista, digamos, ¿cierto? Que trata de buscar la justicia en un sistema que parece no tenerlo, ¿no? En principio, o una lógica por lo menos, ¿cierto? Sí. En ese sistema que no tiene tanta lógica. Y, Mm, ¿Sí? y trata de mantener entonces ahí como unas normas de caballería que están en el libro que él estaba leyendo, que es el Don Quijote de la Mancha. que es Que es el preciso Don lo que está Quijote. ahorita en este momento comentando Diego Sosa en cuanto Ah, sí. al Quijote, exactamente. Ah, Que es lo que ya. comentábamos en cuanto al simbolismo también del libro, que es tan importante, que digamos que parece como una cuestión como, digamos, pues no sé, yo lo veía más como habla español, pues el orgullo, pues así como para los colombianos es un orgullo, a la mayoría pues leer a Gabriel García Márquez, para los españoles debe ser bastante de orgullo pues leer el Quijote. Entonces él también, digamos, se lleva el Quijote, pues uno no le ve tanta relevancia al principio, pero ya cuando se va desarrollando la película, uno va viendo los fragmentos que van leyendo y tiene mucho sentido el porqué yo del Quijote y en la cruzada que están llevando a cabo. Efectivamente. Y tú A tienes a propósito Goren, de eso, sí, ¿sí? tienes a Goren que va generando una barba y va teniendo un bigote muy Sí, medieval, Un muy poco. quijotesco. sí, muy quijotesco. Y tienes a Trimagasi en la función de el personaje más pequeño, más regordeto, es un poco la El Sancho. Sí, conciencia, va aterrizando todo el tiempo, es un poco el Sancho Panza que va haciéndole la pareja para que se pueda ver ahí la relación estrecha que va a tener la vida que él está viviendo con los ideales que promovía el Quijote a, eh, a- en, en la época renacentista española. Claro, que el Quijote de hecho es un símbolo de ese idealismo, ¿no? Sí, Precisamente de buscar causas que no se pueden conseguir, pero aún así seguirlas persiguiendo, etcétera. Pero a mí me pasaba un poco lo de Sergio también al principio. Yo decía, bueno, pero ¿cuál es el cuento del Quijote si no le dan ninguna relevancia, si nunca nos citan ningún pasaje, hasta que por fin llega el pasaje que uno espera que como que le dé un poco más de sentido a la presencia del Quijote en la película, ¿no? Y efectivamente uno ve ese pasaje, ¿sí? Y si ustedes buscan en muchos comentarios que se hacen de la película, pues nos recuerdan el pasaje, ¿cierto? El pasaje que se lee del Quijote, pero casi siempre nos dicen, no, pero hay que leerlo completo, ¿sí? Y sí, bueno, está por ahí en internet muchas páginas, el pasaje completo y el complemento.
yo me tomé la tarea de buscar en qué parte del Quijote estaba ese pasaje, ¿no? Pues a ver si eso le daba algún sentido adicional a la cita, digamos, a la referencia. Aquí tengo una edición del Quijote, ustedes dirán, esa edición tan chiquita debe ser pirata o debe ser un resumen. No, este es un tomo, es una edición que sacó el Fondo de Cultura, que es en varios tomos pequeños para que sea más fácil de transportar, etcétera. Pero el pasaje del Quijote donde aparece la cita está en el libro 6 de la segunda parte, ¿sí? O sea, ustedes saben que el Quijote, pues la primera parte tal vez es la más célebre, ahí hubo como se publicó primero, después se publicó la segunda parte, que es como una especie también de reflexión metaliteraria de cómo se encontraron los manuscritos de donde salió la primera, bueno, es un falso origen del Quijote por allá en unos pergaminos en árabe, cuando sabemos que en realidad pues esa es la obra de Cervantes, que de hecho él escribió en cautiverio, es algo que también se subraya mucho, que sea el libro escrito por alguien que también estaba en cautiverio, ¿no? Pero bueno, en la obra de Cervantes, ese capítulo 6 es uno de los capítulos en los que, digamos, Don Quijote lo han sacado de su delirio, lo han sacado de sus peripecias en el campo, en el terreno, digámoslo así, y está otra vez recluido con personajes de su familia, con Dulcinea, etcétera, con su sobrina, perdón, ¿sí? Dice el capítulo 6 de lo que pasó a Don Quijote con su sobrina y con su ama, y es uno de los importantes capítulos de toda la historia, ¿sí? Dice el subtítulo del capítulo, o sea que creo que está muy bien seleccionado, o sea, si lo seleccionaron sí fue con un criterio muy claro, y ahí yo entendí un poco más que no era una mera cita, o que el tema del Quijote efectivamente no era una cuestión de puro chauvinismo, de, bueno, usemos la obra representativa de la lengua castellana y de España y tal, porque sí tenía que ver mucho con el argumento, ¿no? Y en ese capítulo del Quijote, pues el Quijote está haciendo una de esas referencias, de esas disertaciones más bien, porque digamos que el libro del Quijote pues tiene mucha acción también, humor, de todo, pero tiene unos diálogos muy interesantes, casi siempre en boca tanto de Sancho como del propio Quijote, de Alonso Quijano, y aquí está precisamente Alonso Quijano haciendo una de esas disertaciones, y la disertación es precisamente sobre los tipos de nobleza, los tipos de casta, digámoslo un poco, ¿no? De cuando alguien se ufana de tener cierto abolengo, etcétera, y él dice pues que en realidad hay distintos tipos de castas, ¿no? Entonces un poco habla de los que nacieron con privilegios y los mantuvieron, de los que sin nacer con privilegios llegaron a acceder a esos privilegios, etcétera. Entonces está haciendo una reflexión de cómo se comporta la gente de acuerdo a la riqueza, a la posición social, como a su ubicación en esa escala precisamente social y socioeconómica, si ustedes quieren. Y ahí es donde sale ese párrafo que se cita tanto, ¿no? Que aprovecho y me permito leerlo un poco completo, ¿no? Entonces está dicho, dice, voy a ampliar un poquito la cita, del linaje plebeyo no tengo que decir, sino que sirve solo de acrecentar el número de los que viven sin que merezcan otra fama ni otro elogio a sus grandezas. De todo lo dicho quiero que infiráis, bobas mías, que es grande la confusión que hay entre los linajes, y que solo aquellos parecen grandes e ilustres que lo muestran en la virtud y en la riqueza y liberalidad de sus dueños. Dije virtudes, riquezas y liberalidades, porque el grande que fuere vicioso será vicioso grande, y el rico no liberal será un avaro mendigo. Que al poseedor de las riquezas no le hace dichoso el tenerlas, sino el gastarlas, y no el gastarlas como quiera, sino el saberlas bien gastar. Casi como que ahí está justificando esa idea del azar, de que en realidad el privilegio no es, digamos que la gente siempre va a generar, dependiendo del punto donde aparezca, digamos, hacia su beneficio propio. Pero entonces el complemento de la cita es cuando él resalta al caballero, que es el que sí se va a comportar en la miseria incluso, con gallardía. Al caballero pobre no le queda otro camino para mostrar que es caballero, sino el de la virtud, siendo afable, bien criado, cortés y comedido y oficioso, no soberbio, no arrogante, no murmurador y sobre todo caritativo, que con 2 maravedís que con ánimo alegre da al pobre se mostrará tan liberal como el que a campana herida da limosna, y bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Que es un poco, en todo caso, ese idealismo del Quijote, o esa idea de buscar la justicia, de buscar el bien, de buscar, ¿sí? Que finalmente efectivamente termina encarnado en Goren, ¿cierto? Que es esa mezcla de Quijote y Cristo, efectivamente, ¿no? Porque él es el que toma la batuta y dice, no, pues sí, vamos a cambiar esto. Si ese es mi rol acá, pues lo voy a asumir, y se va con Barat, ¿sí? Que es como la fuerza también que lo apoya ahí en esa especie de revolución que establecen
en puro descenso, además, y eso creo que ahí el profe Neldo tiene, ayer decía cosas muy interesantes sobre eso, ¿no? De pasar de esa horizontal a la vertical del descenso. El descenso. Pero bueno, sí. Un descenso, es que es bien interesante ese momento, porque en ese momento en el que deciden iniciar el descenso, él y Bharat están en el nivel 6, que si lo llevamos al infierno de Dante, es el sexto círculo, que es el de la herejía. Ellos van a cometer una herejía que tiene una función mesiánica, pero la herejía consiste en destruir el sistema, en organizar un sistema que nació desorganizado y que no tiene un orden. Y esa herejía los va a llevar en ese círculo. Dante se va a encontrar con Farinata degli Uberti y él le va a decir una frase interesantísima, que es: el alma en el infierno puede ver el futuro, pero no el presente. Perdón, Es la utopía. profe, Se va a lo caer. interrumpo. Sí, se va, en menos de un minuto se va a caer, entonces yo creo que ya por última vez les pedimos el favor volver a ingresar al mismo link, ya para llegar a la Listo. conclusión del conversatorio, porque yo creo que ya en poco tiempo se va a caer otra vez la señal. Tenemos varios comentarios muy interesantes que desarrollaremos ahorita que volvamos cuando nos corte la sesión. No sé si alcanzo a leerlo, uno de Ismael Barrios, que Y leamos el de dice... Ismael. Él fuera completamente imaginario, efectivamente, ¿no? Como una pura evasión psicológica de Goren, buscando como algo de esperanza así, y el cambio de que el símbolo ya no es la panacota, que el mensaje ya no es la panacota, sino que el mensaje es la niña, ¿cierto? Sí. Pues en esa interpretación estaría como, sí, casi que nos induce a pensar que la niña en realidad es una proyección de Goren, porque pues ya nos han dicho que efectivamente nadie ingresó con un niño, que no se permite el ingreso de niños, etc. Pero bueno, por otro lado, uno también se lo puede tomar literalmente y decir, no, sí, efectivamente Sí. llegaron allá, encontraron la niña, que es la otra opción, o bueno, otra de las opciones, ¿cierto? Y sin embargo ahí el final también queda abierto, porque ahí en ese segundo final, digamos, en esa segunda interpretación, queda pendiente saber si la plataforma sí logra llegar al nivel 0, ¿sí? Es decir, la película se corta casi como en pleno momento en que la plataforma va subiendo a una velocidad pues muy acelerada, con la niña sobre la plataforma, pero nunca sabemos si la niña efectivamente funciona como mensaje, si llega, si es interpretada como debería ser, ¿sí? Porque en la versión de que la panacota es el mensaje y llega al final, pues parece ser que ahí sería un final muy negativo, ¿no? No Sí. entendieron el mensaje y lo ven como una queja de los clientes casi de que devuelven el plato con el pelo, efectivamente, ¿no? Pero si la niña llegara, quedaría algo de esperanza dentro de una historia que en todo caso parece llevarnos a la conclusión de que no hay salida, ¿no? Que es lo que también desanima a muchos de los espectadores cuando ven la película. Y creo yo también que de ser así un poco también se vuelve un poco problemática esa metáfora porque un poco algo que comentábamos ayer era que si es una metáfora efectivamente de ese sistema opresivo, e injusto, en todo caso parece que la película lo retratara entonces como un sistema frente al cual no hay ninguna alternativa, es decir, no, es lo que hay y simplemente hay que acomodarse, porque cualquier intento de rebelión, cualquier intento de cuestionamiento termina mal, ¿no? O no rinde frutos, digamos, ¿no? Y es también quitarle un poco, pues, esa puede ser una posición de los realizadores o no, pero uno puede interpretarlo así, ¿no? Quitarle un poco el componente histórico, social al capitalismo, ¿no? Decir, no, las cosas no son así por azar o gratuitamente, eso obedece a unos procesos históricos, quiénes están arriba y quiénes están abajo, porque en la película sí parece que es una lotería, ¿sí? Un día estoy arriba, un día estoy abajo, y eso no tiene, detrás de eso no hay ninguna razón de ser, ninguna fuerza, ningunos procesos, luchas de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un poco creo, la parte ahí que se vuelve complicada de la película, ¿sí? Y simplemente nos devuelve otra vez a esa idea de no hay alternativa, ¿sí? Pero sin embargo parece que sí nos invita a buscarla incluso, aunque sea una causa perdida, una causa quijotesca precisamente, ¿no? Y claro, esta otra versión, que es muy esperanzadora, queda apoyada por la manera en la que está montada la escena del panacota.
porque si la vemos desde este punto de vista, la escena de Panacota ocurre antes de que baje, antes de que la Panacota sea montada en el piso 0 y se haya descubierto ese cabello. Y si unimos eso al inicio de la película, donde el chef revisa absolutamente todas las carnes, le pasa la mano para ver si están bien curados los jamones, revisa bien, huele, prueba la comida para ver la calidad de la comida que se va a ofertar en el hoyo, pues aquí cabría la posibilidad de que revisando la panacota pues, se haya encontrado el cabello y haya ocurrido esta escena antes. Y entonces sí Em, tendría este otro fin muy aleccionador. Hay Por ahí, un comentario al respecto de Laura Mendoza que en el chat que dice, creería que la importancia al cabello es un reflejo del desinterés de las personas del poder Ujú. ante las situaciones de de desigualdad social. Claro, que es un poco, sí, lo que claro, decíamos, esa interpretación pueril de pensar que devolvieron la panacota porque tenía un pelo, va un poco en esa línea, ¿no? En realidad no les importa que les transmitan ningún mensaje, ellos simplemente están, sistema está funcionando así, ellos son los funcionarios que deben hacer que el sistema opere, pero no les interesa qué está pasando allá abajo, ni si efectivamente hay algún tipo de interés por subvertir el sistema o algo así. Digamos también complementado con Imogiri, que ella 20 años en la administración y no tenía ni idea de qué es lo que estaba pasando allá abajo y a dónde estaba mandando la gente. claro, y baja Exacto. justo en el momento en el que ella sabe que está a punto de morir y quiere saber en qué consiste la realidad. Pero volviendo al cabello, se quedan en lo obvio, Sí, en que hay un cabello en la comida. sí. No es Ujú. lo que significa que la comida haya llegado hasta allá arriba. Claro, Y sí, volvemos al significado de la palabra obvio. obvio, sí, También en cuanto a la niña, Lisette nos comenta, entonces la niña pudo ser una ilusión, pero si ella existió también sería un error del sistema, ya que en una parte dicen que no se admiten niños. claro. Eso es que esa Sí, es una de las pistas de los que defienden la teoría de que es imaginaria, es que primero no se aceptan niños y segundo siempre tiene que haber dos personas por piso y como comentaba Diego Sosa por ahí al principio, Sí, ese es el único piso donde solo hay una persona, que es la niña, ¿no? Eh, y por eso muchos dicen, no, pues de ahí puede salir la idea de que efectivamente eso está en la cabeza de Goring y no pasa realmente. Pero ujú, también hemos visto que el sistema efectivamente tiene errores, ¿sí? O por lo menos desde la visión de la funcionaria, de la única funcionaria a la que escuchamos hablar del sistema, que creía que eran 200 pisos y resultó que eran 333, etcétera. Pareciera que ahí también, que en todo ahí hay un caso el error. sistema se puede prestar también para ese tipo de errores, ¿no? Para mantener un poco esa ambigüedad. hay otro Es- comentario de María Camila. Disculpe, es profe Nerdo, cuéntenos. no, ahí sobre ese mismo tema. Es que como el sistema es organizado desde la burocracia, pues entonces no se Sí, tiene una idea exacta de lo que sucede en el espacio. Incluso no tiene 333 niveles, porque Goring sigue bajando con la niña hasta un fondo oscuro. Por lo tanto, él excede esos 33 niveles. El fondo Sí, está mucho más allá abajo de esos 333 niveles. Por lo tanto, el que está arriba en el nivel 0 desconoce exactamente cómo es la estructura, desconoce cómo funciona de ahí todo para en abajo la toda la realidad, estructura. Ujú. el sistema. sí, Que es de parece que pronto el lo fondo que, fuera el único afuera del sistema, ¿no? Sí, sí, y también lo que comentábamos, que en todas las estructuras jerárquicas, sea sistema político, sea un sistema organizacional, sea lo que sea, los de arriba muchas veces no saben qué es lo que está pasando en los niveles intermedios, en los niveles bajos. efectivamente, es justamente eso. Claro. Bueno, aquí hay un comentario de Laura Mendoza, perdóname, de María Camila. Dice, la niña podría ser una representación de Beatriz en la... En la Digo lo Divina de, Comedia, sí. digo En lo la de Divina Beatriz Comedia, porque sí. después de que Dante encuentra a Beatriz, Virgilio no vuelve a saber de él. Y cuando él se encuentra con la niña, sube cual Dante al cielo y tampoco volvemos a saber qué pasa. Claro, sí, si uno puede hacer esa conexión fuerte con la Divina Comedia, además porque la niña también efectivamente representa como esa pureza, ¿sí? Ujú. Representa un poco también la esperanza de la que va a sobrevivir o hay una opción de supervivencia, en todo caso en el sistema. Y efectivamente, cuando suben al cielo, digamos, es el territorio de Beatrice o de Beatriz más que, ¿cierto? Que ese guía de almas en la parte más oscura que es Virgilio, ¿no? Sí.
Y al Claro. final se quedan Trimagasi y Goren, Gilio y Dante en la oscuridad inferior, y la niña sube, que es el símbolo de lo edénico, es decir, no, ella no ha tenido pecado. Esa niña, pues, no ha pasado hambre, no sabemos cómo se ha alimentado, Porque gordita sí pero está bien mantenida. está, sí, y además ella no está sucia, no está Ujú. desnutrida, no es agresiva, tiene ese grado de inocencia. Todavía ella no ha tenido no ha perdido su estado de inocencia, y por eso es una iluminada y De puede acuerdo. elevarse hacia el nivel cero. Dice Ismael, un comentario, Ismael Barrios Ramírez dice, hay una cita bíblica, parafraseo está Jesús, dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de Dios. Ujú. Y también dice Claro que Ismael, el cabello también es significado de pureza, de castidad. Ujú. y de todo lo contrario también, ¿no? El cabello es una impureza, ¿no? El cabello, un poco pensando, Efectivamente. si uno quisiera meterle psicoanálisis, que no es mi opción favorita, pero pues el psicoanálisis que tiene toda esa teoría de los estadios, de las fases oral, anal, etcétera, ¿no? Y la película está como precisamente mostrando ese contraste, esa lucha entre el orden, el deseo del orden, que está representado en la arquitectura brutalista, en el sistema, en las reglas, etcétera. Y por otro lado, esa tendencia al desorden que tiene que ver con la compulsión a comer, a alimentarse, a pisar la comida, ¿sí? Como a dejarse llevar por el puro impulso del hambre o incluso de la gula, ¿cierto? Y en este sistema, el pelo precisamente, de hecho, un pelo es una cosa que, por ejemplo, filosóficamente, a alguien como Platón le inquietaba mucho si este mundo es reflejo del mundo de las ideas. Quiere decir eso que para cada pelo, para cada pedazo de basura, para cada mota de polvo, hay una idea en el mundo de las ideas. O sea, sí somos una réplica de un mundo ideal. Por eso lo que era así como tan pueril, tan pequeño, tan minúsculo, tan contingente, ponía en crisis el sistema platónico, ¿no? Porque imagínese uno tener que en el mundo de las ideas hay una réplica para cada vello, para cada mota de polvo, etcétera, ¿sí? Y entonces, en un sistema regido como por ese idealismo ya en el sentido platónico, lo contingente, la suciedad, lo minúsculo genera pues siempre como una crisis, ¿no? Y por el lado poco freudiano hay también la obsesión por el orden, por la limpieza que es propia de esa fase anal. Un pelo en la comida es como un símbolo magnificado o sea, es peor un pelo en una comida por lo demás completamente limpia que una habitación completamente desordenada. O es tan grave un pelo en un sistema anal que el desorden más descarado, por decirlo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, el pelo también está jugando un poco con por esa analogía o esa metáfora fisiológica un poco que podríamos proponer ahí con el tema corporal, el tema de la comida, etcétera, etcétera. Y es que en el universo de la comida, el pelo no tiene ninguna connotación positiva, sino todo lo contrario. Pone en crisis Todo lo contrario, claro. todo el sistema de, creativo, todo el sistema del universo gourmet, que es la comida que le sirven a ellos. Uh-huh. No es comida casera. Bueno, a propósito de eso, profe, ahorita para que usted nos amplíe un poco algo que decía ayer sobre el simbolismo del caracol, ¿no? Pero antes de darle la palabra, un poco que decíamos también que esa escena de la preparación del caracol que parece casi como de un programa de culinaria, ¿no? Todos los detalles de cómo funciona la receta de los escargots, desde cómo se hace la salsa, bueno, y también cómo nos cuenta el propio Trimagasi, cómo se preparan los caracoles, cómo hay que dejar que se purguen, por decirlo así, para que estén limpios cuando se vayan a consumir. El tema de la limpieza y la depuración del alimento también empieza a aparecer ahí como muy metafórico, ¿no? Pero me gustaría que el profe nos contara todo ese tema del simbolismo del caracol y por qué está tan relacionado con Goren. Y efectivamente es que Goren es el personaje que va a ir evolucionando en la vida, que va a ir evolucionando dentro del sistema del hoyo, y por lo tanto necesita estos estadios de purga que se le van a ir dando poco a poco
en la manera en la que se va adaptando a las nuevas condiciones para poder entenderlas y poder transformarlas o poder idear cómo transformarlas. Y es que cuando a él lo llama Trimagasi, le pone el nombre de mi caracol, pues lo que está es simbolizando esa regeneración periódica, que es lo que simboliza el caracol, porque eh, es el símbolo de la fecundidad, y vuelvo aquí, que está asociada a los dioses que están en el interior de la tierra, porque el caracol sale cuando llueve y por lo tanto trae todo este universo que viene a formar parte de su propio simbolismo lunar, que tiene en la espiral de su caparazón, tiene no solo la perfección estética, sino también tiene este sentido de movimiento y evolución constante, de movimiento permanente, de transformación. La transformación que va a tener el personaje de Goren a lo largo de la película. Claro. Leo Montes nos comenta por el chat en cuanto a, volviendo al tema de la niña, dice, otra sustentación de la inexistencia de la niña es que Ogiri le cuenta a Goren el historial de Miharu. Eso sí, lo podía tener bien claro, ya que ella era quien apuntaba los datos personales antes de entrar. Ella era como la encargada de la selección y del casting, pues, de los que iban a pertenecer a ese espacio. Y eso sustenta la Sí, idea. claro. Que yo creo que este es un rol también muy interesante, de acuerdo con Leo Montes, un rol muy interesante de Imogiri, es que al principio es como un falso índice, porque uno dice, bueno, esta es la funcionaria, esta sí tiene la verdad sobre el sistema, esta sí nos va a dar más pistas, y bueno, algo revela, como un poco lo hacía al principio Trimagasi, pero después nos vamos dando cuenta que la imagen que ella efectivamente tenía del sistema era muy escasa y muy parcial, ¿no? Lo que nos decía el profe Neto de que en un sistema burocrático los funcionarios en realidad no saben cómo funciona toda la estructura, sino que a duras penas dan cuenta de su rol específico burocrático, ¿sí? Pero es verdad lo que dice Leo Montes, que ella, el rol precisamente era como el revisar de las biografías de los que entraban, conocer sus motivaciones, ¿sí? Y por eso sí tiene muy claro que ella no entró con un niño, ¿no? Claro, y ella además es la persona que coloca el nombre, es la persona que le dice que le dice a las personas cuál es cuál es la ley fundamental, que no puede salir y que puede entrar con un objeto determinado. Ella no tiene dominio sobre cómo está organizado el espacio, pero sí tiene dominio sobre quién entra al espacio y quién sale, porque ella es la que permite la salida de las personas que están ahí. Ahora les tengo una pregunta, a ver si todo el mundo coincide. ¿Cuál es el momento que les pareció más terrible en la película? Y mientras la gente lo va pensando, yo quiero hacer un comentario al respecto. Porque bueno, yo también tenía la idea de que, y de hecho mucha gente me dice, no, yo no me aguanté esa película, es horrible, ¿sí? Y pues en ese sentido me decepcioné un poco porque no la vi tan terrible como me la habían pintado, digamos, ¿sí? Claro, tiene escenas fuertes y tal, y bueno, el canibalismo es siempre generado como mucha resistencia, pero yo me la imaginaba mucho más desagradable, digamos, visualmente, más repulsiva. Sí. No digo que no lo tenga, y pues también depende un poco ahí de la dureza del estómago de cada cual y de la relación con ese cine un poquito más explícito de vísceras y de sangre, etcétera, que creo que yo estoy un poquito curtido ahí, pero sí me la imaginaba un poco más terrible. Digamos, de la parte así más desagradable que me parece a mí es una de las primeras escenas, ver al viejito, al anciano, comiendo como con esa gana lo que está comiendo y con esa gula pues de poder llenarse para todo el día, y ya cuando empieza a bajar la plataforma, escupe la comida y no le importa lo que esté botando ahí a la comida, y él sabe que perfectamente los de arriba también han hecho lo mismo. Y digamos que sí, digamos, a mí una de las partes que más me desagradó fue esa.
que el hombre sabiendo pues, que hay gente que está comiendo abajo, no le importa y escupe y hasta de pronto que otras cosas habrá hecho, eh, sabiendo que él mismo también puede estar haciéndolo, consumiendo lo que los otros botaron desde los pisos más arriba. Sí. Por ahí dice Leonardo algo que también que es verdad. Cuando aparece el cadáver con los gusanos, los Sí, gusanos son Sí. bastante desagradables, ya completamente pero estoy de descompuestos. acuerdo con Daniela. Sí, también de acuerdo. Sobre todo que me pareció que fue un poco gratuito e innecesario. Gratuito. Sí, uno entiende que era un poco más por castigar a Imogiri, Sí, pero en todo caso me pareció innecesario que mataran al perrito. Por lo menos tuvieron la delicadeza de no mostrarnos cómo lo de no mataron. mostrarlo, sí. Pero es que sí, eso yo creo que es un componente que le faltaba al menú de alto turmequé, porque no creo que dieran salchicha en toda esa comida en el banquete, entonces pues hacía falta que alguien comiera salchicha. Y la comida más popular. Una salchicha viviente, ¿no? Sí, pero eso, además extraño que lo hubieran dejado a ella en vez de objeto, que consideren objeto al perrito, ¿no? Sí. Es el Un objeto. animal se convirtió en un objeto, así que se pueden imaginar qué pensarían de las personas que están viviendo ahí debajo. Lisette comenta que el engaño y el estiércol sobre Barat. Esa también es una escena terrible. Sí, Esa parte también que además es Esa es otra una cosa que escena no hemos terrible. hecho que no hemos hecho alusión a como a ese personaje de Barat, que es tan importante, pero que está presentado de una manera tan apresurada, como que Sí, uno queda un sí, no poco le insatisfecho desarrollan con el desarrollo que le dan a ese se personaje. deja convencer muy fácil de Trimagasi y que vayan a darle palo a la gente. es Claro, que ahí sobre está todo. el cambio. Fíjense que hemos hablado mucho de Trimagasi, hemos hablado mucho de de Imogiri, hemos hablado mucho de Goren, pero casi no hemos hablado de Baharat, porque Ujú. está presentado esquemáticamente. Claro, porque De- sí, de- porque no, sí, porque uno no se cree cómo lo convenció tan rápido, es verdad. sí, Mientras que la relación con Trimagasi se toma buena parte del primer tercio de la película, sí, Sí, siendo Barat tan importante para que se logre, digamos, la el revolución, objetivo. Ujú. lo efectivamente, presenta muy rápido y lo convence muy rápido, siendo un tipo que estaba obsesionado con ir hacia arriba y salir con ir hacia arriba, que es rápido. decidió Bueno, ¿por qué entrar no con una vámonos para abajo cuerda, y vamos a dar palo aquí a todo el mundo? sí, que Por aquí. decidió entrar con una cuerda para subir y que había venido subiendo, había ido avanzando por, eh, por, eh, por niveles inferiores a través de la cuerda. Entonces, con dos frases, logró convencerlo, algo que no había logrado hacer Imogiri con largas, eh, largas parrafadas a las personas que estaban en los pisos En los pisos inferiores. inferiores. Lisette pregunta, ¿qué objeto llevó Miharu? Yo no recuerdo si en algún momento lo mencionan. No, O el objeto habrá sido la niña. el niño. Ella decía que estaba buscando al niño, al hijo, Ujú. lo que No se le ve que implica que tenga si entró mucho. sola, pues ahí no, ahí hay una descoordinación dramática. Sí, sí puede ser. Bueno, nos quedan 10 minutos para que nos vuelva a sacar el sistema. Entonces, pues yo creo que vamos cerrando. Se nos extendió bastante más de lo que teníamos presupuestado, pero nosotros súper contentos de poder compartir este espacio con todos ustedes, este pequeño viernes cultural para todos. Em, Agradecerles mucho al profesor Enerdo Martínez y al profesor Juan Conde por su conocimiento y por todas las impresiones que han dado en este caso. Agradecimiento también muy especial a todos los participantes, que bueno, ya en ese momento son 23. En algún momento llegamos a tener 42 eh, participantes en este conversatorio. Eh, Invitados, súper invitados todos a que continúen pendientes de las redes sociales de la biblioteca, de la página web de la biblioteca. Ahí está publicando digamos, el vínculo, el nuevo vínculo, la nueva plataforma por la que haremos la transmisión para no tener, digamos, estos inconvenientes de que se esté cortando a cada rato la misma. Eh,
Entonces, vamos a, creo que a cambiar la reunión por Meet, por Google Meet. Esperemos a ver cómo nos va para la próxima sesión. Ya tenemos un compilado de películas con los profesores Enerdo y Juan, para que, pues digamos que centrándonos más que todo como lo más usual que tenemos todos es Netflix. Hay por ahí una que tenemos ya ubicada que está completa en YouTube. Entonces estaremos entregando la siguiente película para que, pues con tiempo para que la podamos ver y para hacerle discusión al respecto eh, en el encuentro de Viernes Cultural. Bueno, estoy viendo aquí comentarios. Lisette dice, recomiéndenos películas para poder debatirlas después. Precisamente pues vamos a, ya discutiremos si de pronto pasamos todas las películas que queremos, que vamos a comentar, o si vamos pasándola una a una eh, para causar más misterio frente al conversatorio. Eh, bueno, muchas gracias. Está agradeciendo María Camila, Gabriela también, Leo Montes. Bueno, sí, un comentario en cuanto a la plataforma. Tenemos por aquí una última pregunta de Ismael, un comentario frente a la película. Cuando Tramagasi sujeta y amordaza a Goren para írselo comiendo vivo, y él le dice que entre los dos hay una diferencia y es la forma en que se lo está comiendo. La forma, creo que es la forma en la que se lo comería Goren a él si fuera él el que tuviera el poder, digámoslo, ¿no? Que por lo Sí. menos Trimagasi le está dando el beneficio de que se lo va a comer de a poquitos y que incluso se le va a dar su propia carne para que se la coma y no lo va, Ah, y no sí. lo va a comer de una. Ayer Sergio decía algo muy interesante y es que escogió muy mal el sitio de corte, ¿no? Sí, 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 sí. Fue de una vez a la arteria femoral a desangrarle de una vez. sí, pero en realidad ocurrió, porque Trimagasi iba a ir comiéndoselo poquito a poco sin dejar que la carne llegara a ser putrefacta, pero como Miharu vino y ocurrió que mataron a Trimagasi, él terminó comiéndose el cuerpo putrefacto de Trimagasi. Ocurrió lo que Trimagasi había predicho, De acuerdo, la manera distinta en la que se iban a ir comiendo los Sí. unos a los otros. de acuerdo. Bueno, vuelvo a reiterar el agradecimiento a todos ustedes, a todos los participantes y a los que pues ya salieron de la transmisión. Eh, Esperamos poder volver a contar con ustedes, con todos ustedes para la próxima oportunidad. Y nada, pues buen fin de semana, buena Semana Santa de mucha reflexión, de mucho confinamiento y de muchas películas, de todo lo que se pueda ver. Y igual, eh, si quieren, les voy a dejar mi correo en el chat para de pronto que nos puedan recomendar películas, de pronto para entrar a discutirlas en este espacio. Mi correo es sergio.martinezd, lo estoy dejando en el chat, @utadeo.edu.co, para, pues, recibiremos sus comentarios o lo que quieran hablar al respecto. Y una cosita, Sergio, a propósito también de recomendaciones, ahí pues lo puse ahí en el chat, pero para los que no lo vieron, les puse el vínculo para que vean el cortometraje de Sí. Denis Villeneuve, Next Floor, que es el que comparan un poco con esta peli. Es un cortometraje de 12 minutos, se ve muy rápido y puede ser interesante. Y otra Para complementar. recomendación, viendo un poco la biografía, la hoja de vida de los guionistas, porque bueno, por supuesto el director tiene ahí buena parte del mérito, pero creo que los guionistas también son muy, muy importantes. Y yo no era consciente que Pedro Rivero, que es el co-guionista, es alguien que ha hecho sobre todo mucho cine de animación. Para los que les gusta el cine de animación, es el codirector también de una película que alguna vez pasamos en el Cineclub de la Biblioteca que se llama Psiconautas, una película animada basada en una novela gráfica de Alberto Vázquez. Y Nos volvió a sacar la plataforma. Y nos dejó fuera.
Sí. Bueno, y nos quedamos solo tú y yo. Sí. Bueno, profe, ¿qué sería lo que le pasó a lo del... José, si nos estuvimos viendo todos estos días, no me digas que vas a Sí, salir ahora, ¿no? No quiere, hoy no quiere. Decididamente no quiere. Ay, pues mira, ¿te acuerdas que quedamos en que íbamos a ver qué tiempo podíamos tener de duración? sí, Yo quiero que a lo mejor 1 hora y 20 o algo así podría ser. sí, sí, porque, Fíjate que bueno, sí, Sí, vamos a cerrar, sí. sí, Sí. Ah, bueno, no. Sí, les estaba recomendando la película Psiconautas del codirector de la película, que creo que es una película de animación muy bonita y muy interesante también. Eh, no sé si se consigan plataformas, pero bueno, la pueden buscar, que es una película basada en una novela gráfica, una película muy, muy, muy interesante también narrativamente, tiene incluso ciertas resonancias con esta, ahí para que y alguna vez la pasamos ahí en la biblioteca en un ciclo que hicimos de animación. llegué. eh, Bueno, profe. No puede ser. Sí. No me pregunten cómo pasó. Pero, No pero tengo la para que más le mínima conocieran la idea. cara por lo menos ahí. sí, 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 sí. aparecí. Sí, sí, sí. Vaya, Hola, hola. qué cosa. Llevo 2 horas intentando. Mire, profe, mire, mire quién tengo detrás de profe. Sí, eso estuve mirando. Estuve mirando a Juan Padrón ahí todo el tiempo. Sí, señor, sí. Pues, Bueno, y niños, también quería, ya que tenemos Semana Santa, pues a lo mejor se puede encontrar el Ángel Exterminador en algún lugar. Esa es Sería una buenísimo. película muy buena, Sí, les va a gustar, muy interesante, de uno de los más grandes cineastas que dio el cine mexicano y español, claro. así que, digo español y mexicano, así que Y ese la otra. Uy, es el tuyo. Y él, y me él tocó también apagar es el un, micrófono. sí, y él también es otra película interesante. Si quieren pasar miedo, vean él. Vean gracias, qué profe. violencia Bien, tan claro. psicológica, tan importante, tan fuerte hay ahí. Listo. Bueno, entonces agradecemos a Roxana, a Lisette y a John que nos siguen Y a en este Geraldine, momento y a Sí, Geraldine estuvieron ahí también que se firmes, acaba de bien. conectar. Entonces, Firmes hasta el final. pues nada, pues muchísimas gracias, lo reitero y nada, pues nos estaremos viendo en las próximas semanas para seguir discutiendo el cine que podamos por ahí encontrar y compartir con todos ustedes. bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la Bueno, próxima muchas semana. gracias también y ojalá nos sigamos encontrando acá. Sí, Claro que sí. Bueno, una Bueno, buena semana, que estén muy bien. bueno, lo chao. mismo, chao. Hasta luego, buenas noches, gracias. Ahora no me quiero ir. Ahora no sé cómo se sale de aquí. Ahí en la parte de abajo aparece cerrar sesión, o no me acuerdo cómo es que es. Ah, ok. Ah, tiene que abrir es el, el iconito de abajo de Zoom, el iconito azul, la parte de abajo. Iconito Uy, no lo azul. veo. Ah, Pero igual, creo Lead que con cerrar Meeting. la ventana es suficiente, ¿no? Ya, ahora sí se fue. Bueno, chao. Chao, profe, muchas gracias. A ti, gracias, Lisette, por participar en este experimento. Muchas gracias.